Calixto, Petunia, Porquirio, Babi, Lenguardo, Nina, Chicho o el Jagger son personajes que nos transportan directamente a una época muy específica de nuestras vidas, cuando los calentadores, los colores pastel y neón, los copetes alzados con crepé y zapatos sin calcetines eran el último grito de la moda. Durante la década de los 80, la prepa más famosa de la televisión mexicana fue Cachún Cachún Rarrá, un plantel donde se vivían divertidas y ocurrentes aventuras llenas de mensajes positivos. Pero ¿qué sucedía detrás de cámaras? ¿Cómo vivieron y asimilaron los cachunes el éxito y la fama? ¿Y qué hay de cierto sobre la famosa maldición que dicen existe sobre sus integrantes y que a ellos tanto les molesta? Todo eso y más lo conoceremos hoy a través de sus historias engarzadas. Acompáñenos. La década de los 80 apenas estaba comenzando cuando Luis de Llano Macedo, productor de televisión y grupos musicales, comenzó a empujar una versión de la obra Vaselina para la pantalla chica. Con esta idea bajo el brazo, convocó a un joven pero experimentado grupo de actores que participaba en teatro musical, al lado de su hermana Julisa. En la puesta en escena, La Pandilla. Creo que estábamos ya Arau, gentes que ya habíamos trabajado con Benny, que habíamos hecho Amor sin Barreras. Entonces, nos llama Luis de Llano porque Benny Ibarra iba a ser el escritor de los programas y el director. Entonces nosotros ya estábamos puestos. Pero entonces, Televisa vio en este nuevo programa la posibilidad de foguear a los primeros egresados de su centro de capacitación actoral, en aquel entonces dirigidos por Marta Zabaleta. Voy con Víctor Hugo Farril, que era mi jefe, y le digo, mira, tengo fulano, sutano, perengano, y mientras estas gentes no estén colocadas, eran feitos pero talentosos, mientras estas gentes no estén trabajando, yo definitivamente no abro otro grupo, con la pena, no abro nada. Entonces llamó a Luis de Llano y le dijo, a ver, ¿por qué no haces con Marta el programa ese que quieres hacer de Vaselina? A ver si te sale. Por esta razón se llevó a cabo una concurridísima audición en los foros de la televisora, donde se dieron cita muchos jóvenes aspirantes a la fama y la fortuna de aquellos años, como Victoria Rufo, Leticia Perdigón, Erika Buenfil, Alejandro Tomasi, Fernando Changuerotti, Edith González o Laura Flores, además de los afortunados que finalmente formarían parte de este programa. En ese casting acudimos alrededor de 150 personas. Yo creo que el 20% apenas éramos de los egresados o de los alumnos que estábamos dentro del CEA. Y los demás ya eran actores que tenían una trayectoria. No se sabía cómo se iba a llamar el programa, pero todas con sus crinolinas, con las tobilleras, los chavos con sus churros en la cabeza, y había montado Luis de Llano un escenario, un templete ahí en uno de los foros, y súbete y haz la audición y a ver qué se te ocurre. Luis nos sentó en un foro de Televisa en sillas y nos iba llamando a improvisar. Y llegué con cierto temor a ver de qué se trataba la audición y me encontré con un actor que estaba ahí sentado también muy indeciso, que se llamaba Alfredo Alegría, y le pregunté, oye, ¿qué onda? ¿Cómo van las audiciones? Me dijo, ya pasó todo el mundo, ¿quieres entrar? Porque yo estoy nerviosísimo. Entra conmigo. Le digo, órale, vamos a entrar tú y yo. Entonces cuando me dijo Luis de Llano, que fue muy bonito, Huicochea, te quedaste ya entre los 30, maravilloso, pero ahí todavía venía otra lucha más, ¿no? Con 30 actores listos para darle vida a un grupo de preparatorianos de la década de los 50, justo cuando estaban a punto de grabar el piloto, el proyecto cambió de rumbo. Dicen, bueno, pues sí se va a hacer, pero ¿qué creen? Que siempre ya no es del rock, ahora va a ser en época actual. Y todos, bueno, ¿y qué más? Pues yo les pediría que hicieran una lista de títulos. Cada uno, ahí está, una hojita de papel. ¿Qué se les ocurre para que se llame el programa? Entonces todo el mundo, unos hicieron 2, otros hicimos 40 nombres.
y el que se quedó fue Cachún Cachún Rarra. El paso siguiente fue definir a los personajes y en la mayoría de los casos, los actores que les darían vida fueron la mejor fuente de inspiración. Yo era fan de Nina Hagen, esta cantante alemana que, bueno, yo la amaba y me vestía igual. Entonces ya Luis sí le puso Nina la Punk. O sea, Nina, yo amaba a Nina y la Punk. Entonces, ¿por qué no Nina la Punk? Pues Nina la Punk. Y así surgió el nombre. Me pongo nervioso y soy tartamudo. Y en el casting tartamudeé. Y fue muy gracioso para ellos. Entonces Beto tenía eso de mí. Y se quedó como parte del personaje. Beto era tartamudo y muy tímido con las chavas. Que también es muy parte de Alejandro, ¿no? Alfredito Alegría tiene esta manera de hablar, entonces le dice a Adrián Ramos, oye, ¿por qué no hablas? ¿Cómo hablas? Pero exagéralo, ¿cómo? A ti, y te empiezo a hablar a ti, y bueno, surge el personaje de Lenguardo. Yo decidí que me quería llamar Bárbara y que me decían Babi en la escuela, que era feminista y que era coqueta, es de las que pelean por ser más fuertes que el hombre, pero al mismo tiempo se derriten cuando pasa el hombre fortachón junto a ellas, ¿no? Es la contradicción. Y siempre salía yo llena de moños y los zapatitos, y era así como la que nunca se ensuciaba, y era así toda así muy cookie, ¿no? Muy así, muy remilgosita y así como media payasita, ¿no? Su sale del paso. Y Susana, su lema es por maricona yo. Que el personaje era muy maricón, afectado, digamos, porque era la miedosa, era la que se espantaba. Yo me acuerdo que mataba a las moscas levantando la piedra. Había que hacer una directora que fuera feroz, que controlara un grupo de adolescentes, pero que fuera buena. Yo tuve un maestro en la prepa maravilloso, maravilloso. Era el general Puga. Llegaba, grandotote, y decía: usted joven, si llega tarde lo arresto. Y luego decía, y luego sacaba un pistolón de este tamaño el día del examen y lo ponía en el escritorio y decía: al que copie, me lo trueno. Ese fue mi modelo de diseño de personaje. Por eso lo saqué. Y el tache yo lo usaba desde siempre para todos mis alumnos, lo he usado siempre. Cuando meten la pata les digo tache. Yo dije, ¿qué hago? Yo voy a ser el que sea el chismoso con la directora, claro, y me voy a ir a las grandes cabezas, ¿no? Entonces, se justificaba mucho que fuera huérfano para estar tan pegado de la directora. Entonces veía dentro de la directora una cierta madre. La gente me veía como huérfano y me trataban con mucho cariño y las mamás me agarraban la cara y en el teatro me llevaban bolsas de galletas, cosas muy bellas que te llenan de amor, ¿no? Pero hubieron también algunos casos de quienes no se identificaron en lo absoluto con el perfil de su personaje y otros más que hasta lo padecieron un poco. Era novia del rockero, de Pepe Flores, el que hacía el personaje de Jagger, que en paz descanse, y todo el mundo lo recuerda como Lili haciendo cooperachas para cosas así. Es totalmente ajeno a mi persona. Yo no tengo nada que ver con las cooperachas, ni ando haciendo cooperachas. A mí, pues con mi 1,54 de estatura, pues deciden que voy a ser la Mini. La Mini era un personaje muy inocentón. Esa fue una parte que me costó trabajo. Lo definieron finalmente como un personaje ingenuo que rayaba en la tonta a veces. A mí me escogieron por gorda, sí, talentosa, pero finalmente el físico fue lo que dijeron, pues tiene que haber una gorda en el salón. Y a alguien se le ocurrió, pues Petunia, porque es la novia de Porky. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tenía que llamarme, que al principio dije, maldita la hora, pero no podía yo rezongar, pues ¿qué quería? Mi coco siempre fue el de estar gorda, pero tampoco podía yo tapar el sol con un dedo y decir, ay, no, yo tengo que ser la bonita del grupo. No, pero bueno, dices, bueno, pues órale, pues vamos. Lo que me repateaba era que me pusieran a tragar tortas todo el tiempo, ¿no? O sea, siempre tenía que estar comiendo. Claro. ¿Por qué? Pues porque es el cliché de la gorda. Era mi espejo y ese espejo no me gustaba. Era el espejo que me reflejaba quién era yo. Y yo decía, no, yo no soy la gordita chistosa, yo ya no. Cachún Cachún Rarra grabó sus primeros capítulos a finales de 1980, pero no fue sino hasta principios de 1981 que comenzó a transmitirse al aire. El programa no fue un éxito inmediato, pero este primer año le sirvió para irse ajustando y puliendo, para poco a poco colocarse como una excelente opción para el público juvenil, que muy poco había sido tomado en cuenta hasta entonces.
Algunos actores salieron y otros más se sumaron al proyecto. Con toda sinceridad lo digo, el programa piloto y salió al aire, estaba terrible. Lo recuerdo muy bien porque mi mamá me decía, ¿de qué se trató? Todos gritaban, yo no entendí nada. Bueno, pues ya después nos fuimos puliendo poco a poco, ¿no? El primer capítulo estaba también, acuérdate, Jaime Garza. Así es. Jaime era el Pelos, precisamente le habían puesto el nombre del Pelos, y era el reventado del salón, era el porro, el que echaba las porras. Se tuvo que salir, él no podía hacerlo, y entonces la personalidad del porrista que tenía Jaime Garza la tomó Arau, que era Chicho. Socorro Bonilla, que es hermana de Alma Delfina, aparecía como la señorita Valladares, que era la primera bibliotecaria que hubo en la prepa Cachún. Yo entro a Cachún cuando ya tenía 3 meses al aire. Bueno, se hizo una audición en el foro que la hizo Pati Juárez y a Adrián Ramos. Entre la fila me acuerdo que estaba Gerardo González Porquirio y estaba Tito, en paz descanse, y yo. De esa fila, de toda esa fila que fuimos a la audición, nosotros 3 nos quedamos. En 1982, el público joven mexicano comenzó lentamente a sentirse identificado con la peculiar personalidad de cada uno de los cachunes. Las feministas con Babi, los revoltosos con Chicho, los gorditos con Petunia y Porquirio, las rebeldes con Nina y los estudiosos con Calixto. Fue entonces que, sorprendiendo a propios y extraños, los cachunes se convirtieron en un fenómeno. Que ya salíamos y afuera de Televisa montones y nosotros, oye, ¿a quién estarán esperando, no? Y cuando salimos, tú no sabes que no sabes qué hacer, ¿no? Ahí fue donde nos dimos cuenta que esto era un fenómeno. Fue así como una bola de nieve que fue creciendo y de repente ya estaban haciendo comedia musical y grabando disco. Y yo creo que llegaron a un nivel de estrellato, pues en un tiempo que será rápido, ¿no? De unos 6 meses, no sé. Mi marido estaba trabajando mucho con el gobierno del Estado de México y en una ocasión tiene que dar un curso a N cantidad de personas y el salón de trabajo estaba dentro de una secundaria. Entonces voy entrando y todo el mundo, ¿no? Y los chicos trepados en los salones y yo furiosa, y mi marido furioso, no pongas esa cara, no te pongas antipática, sé amable, ya sabes, ¿no? Sé amable. Le decía, espérate tantito, vas a ver si soy amable lo que va a pasar, porque gruñía yo y la gente se retiraba, ¿no? Entonces fui amable. ¿Sabes lo que hicieron? Sacaron al patio a todas las niñas y a que yo saludara y besara a una por una. Y la directora las empujé y les decía, tóquenla, tóquenla. Recuerdo en Hermosillo que estábamos en un hotel y abajo había alrededor de 7,000 personas. Entonces nos asomábamos por la ventana y la gente gritaba. El caminar al hotel era la locura, teníamos que tener guaruras y todo que nos cuidaran porque nos jalaban el pelo y nos quitaban lo que trajéramos puesto, anillos, cadenas para quedárselo, ¿no? Ariane y yo fuimos una vez a la Fonda San Francisco a comer, salimos de grabar con las colitas, aquella con los pelos parados, y teníamos que regresar, o íbamos algo de que teníamos que, no nos desmaquillamos. Fuimos, comimos, el coche, al salir, nos lo movían, pero así de... Y nosotros, ¿qué onda? Arranca, me gritaba Ariane. Le digo, ¿y qué, me llevan los chiquillos o cómo? Un día a mí me agarraron, estaba una reja, y entonces pues yo me acerqué a dar autógrafos, pues ya vas aprendiendo. Porque luego dices, ¿por qué son tan sangrones? Pues es que luego la gente es mala onda. A mí me agarraron, así no me dejaban ir, una cosa horrible. Llegaban fans en una onda de que ya te querían un autógrafo, pero ya te querían más. O sea, no, era o arrancarte la cadena, arrastrarte, besarte, escupirte, era impresionante, ¿no? Al Jagger le robaron su cadena, o sea, iban saliendo, que yo me fui por otro lado, y estos se fueron pues por donde entramos, donde estaba el camión, y le robaron su cadena que su mamá le había regalado. Y yo recuerdo que en Torreón me caí, la gente nos empujó, me caí y me agarraron a patadas. Sí, me agarraron a patadas. Y Pepe Magaña me agarró yo creo que del suéter, así, ¡boom! Y me voló al camión. En otra ocasión entró otro chico, el camión rompió una botella y nos amenazó. Sí, con la botella rota, pues, y de cristal nos amenazó y nos quería golpear. A mí, por ejemplo, me llegaron cartas de profesores de deportes,
pues tirándome mala onda, porque como yo era un profesor de deportes que era así muy enojón, muy todo, pero también era muy soso, muy entonces también decían que yo ponía en ridículo a los maestros de deportes, ¿no? De la noche a la mañana, los cachunes pasaron de ser actores desconocidos a ídolos del momento. Y a todos les afectó de diferente manera. A mí me pegó, a mí me deprimió mucho. Vaya, yo no fui de los reventados que dijeras, ay, es que las drogas y es que el alcohol. A mí no, a mí me dio en depresión. Porque en el momento en el que te vuelves muy famoso y muy amado, te vuelves como intocable. Yo recuerdo haberla visto llorando con los ojos para abajo para que no se le corriera el maquillaje porque tenía que salir a cantar La Reina del Show, que era el último número de la obra, donde salía a decir que gordita soy feliz. Entonces era muy violento ver a una mujer que no está feliz llorando para abajo. Pero mis papás iban a verme, mis hermanas, mis hermanos, y eran los últimos a los que yo podía saludar, porque siempre estaban en una esquinita, porque ellos así como esperando a que, bueno, pues, que cumpla con sus fans, y los fans no se acababan. Y los fans te besuqueaban y te abrazaban, y la foto, y las flores, y te empujan y te jalan, y te empieza a entrar un vacío y una cosa tan fea de que dices, déjenme, por favor, porque tienes que cumplir y terminas toda babiada, y toda apachurrada y toda besuqueada y toda abrazada y adorada por quienes no conoces. Porque a mí lo que menos me gusta de mi profesión es la fama a lo tarugo. O sea, ya supe lo que es cuando cachún, o sea, que te entre la cuchara y la boca te metan un papel del baño y te digan, ¿me das autógrafo? Dices, no. En cierta forma, yo como mamá era un poco frustrante porque iba a cualquier parque de diversiones y empujaban a mis hijas, ¿no? Ay, no podían creer que una cachuna tuviera 2 hijas, ¿no? Entonces, se sorprendían muchísimo y no las ubicaban como mis hijas. Y a un lado, no, me quiero tomar una foto. Era difícil, ¿eh? No podía comprar mis regalos de Navidad porque era imposible. O sea, era salir a las tiendas y no te dejaban, pero nada. O sea, las mismas empleadas que te estaban ayudando querían platicar contigo de lo que se trata el programa y dame un autógrafo y tómate una foto, pero no te ayudaban a comprar. Decidí regresarme a mi casa sin comprar nada y dije, qué horror, entonces esta va a ser mi vida, así es como me gusta vivir. El Jagger ya sufría cuando no le pedían autógrafos, ¿no? O la misma Ariane, ¿no? Que su personaje era fuertísimo y era divino porque ella gritaba en el programa y maldecía y demás. Salíamos a la calle y hacía lo mismo y la gente le aplaudía, ¿no? O sea, era muy chistoso. Entonces, no es que hayas perdido el piso, sino que simplemente cada quien reaccionó diferente. En mi caso, yo sabía que no era lo que yo quería, ¿no? No recuerdo que hayan sido ni antipáticos con la gente. Yo creo que la que corriera yo. No los veo perdiendo el piso a ninguno, ¿eh? A ninguno. Mentir el que te diga que no se le suben los pies de la tierra, ¿eh? Es una gran mentira. Aunque sea 5 minutos, se te sube. No siento que hayan sido groseros. Destrampados, sí. Porque pues, llega un momento de que pues, a esa edad, imagínate, con fama, wow, ¿no? A mí sí se me subió, o sea, sí perdí el suelo. Que no teníamos a alguien que no sé, que nos dijera, miren muchachos, esa sí la cosa, en fin. Pues tú te crees el dueño del mundo por la edad, por la fama, estás volando en esa situación y creímos que íbamos a manejar la situación con una manera fácil, ¿no? Me despegué de la tierra. Y te sucede, digo que nos sucede a todos los seres humanos, que sientes que eres non plus ultra, que toda la gente te reconoce y que vales más de lo que realmente eres y pierdes el piso, ¿no? Sí, llegamos como a ser alzaditos, porque es mentira si dices que no. Unos más que otros, te voy a ser sincero, ¿no? Pero siempre lo supe controlar gracias a la gente que estuvo a mi lado, que me dijo, no te creas, esto es un programa más y se acabó. Después vas a tener que volver a buscar trabajo. El descontrol emocional al que la fama los tenía sometidos comenzó a manifestarse entonces en los foros de grabación. Para dirigirlos había que dar muchos gritos, la verdad. Porque entre que inventaban escenas, que cambiaban libretos, la dirección de actores resultaba difícil. Había que dar gritos para que te oyeran. La gente sí nos regañaba, porque bueno, es normal, ¿no? Digo, ya era mucho de
repente en el set, ya estábamos, pero ya así, oye, estamos grabando, ay, sí es cierto, ¿no? Que llegábamos a grabar y llegábamos tarde y dejábamos las cosas en el camerino y ahorita vengo, voy por mi chamarra que va en esta escena y hacemos perder el tiempo. Y a veces me ponía respondoncito. Y sí, porque de repente ibas y reclamabas algo, ¿no? ¿Por qué él tiene más que yo? ¿Por qué él, si yo bailo 20 números musicales, él baila 3? ¿Por qué él gana más que yo? Sí, definitivamente que había lucha de egos. Lo había tanto actoralmente como intelectualmente los que escribían. Había una lucha de egos. Entonces, de repente, un escritor, eras como protegido de un escritor y del otro no te quería tanto. Entonces, sabías que en un programa hablabas una línea y en otro tal vez tenías un estelar. Solo una persona era capaz de ponerles los pies sobre la tierra y transformar su soberbia en humildad. Luis de Llano. Luis de Llano tenía un método muy eficaz para lidiar con los conflictos de ego que el éxito y la fama suelen traer en elencos tan grandes y diversos como lo era el de Cachún Cachún, Ra Ra. Era la famosa Dolorosa. No sé si alguno de ellos te comentó de la Dolorosa. Le están haciendo la Dolorosa a la Pellicer. ¿Por qué? Pues porque llegó tarde o porque gritó. Entonces esa era una indicación de Luis, de nuestro productor, ¿no? Entonces, fulano, me lo castigas un programa porque no llegó a la lectura. Era una actitud disciplinada, o sea, era una forma de disciplinarnos. De pronto teníamos que venir a estrear, a hacer un programa en el que Nina era la principal y mi personaje, el personaje de Babi, no decía más que ¡Go, Nina! Sí, ¡ánimo! Algo y ya. Y Luis nos ubicó en varias ocasiones a varios de nosotros y nos agarraba como papá y nos jalaba las orejas. De hecho, yo un día llegué tarde a un programa y me quedé dormido y me corrieron del programa. Me corrieron, no me dejaron grabarlo, o sea, Luis a ese nivel de estricto, ¿no? Y yo me acuerdo de una frase que siempre nos decían de, cuidado, estás en la cuerda floja. Cuando te decían, estás en la cuerda floja, y me pasé 3 años en la cuerda floja. 3 años oyendo esa palabra, ¿no? No yo, todos. En 1983, gracias al éxito obtenido a través de la televisión, los Cachunes llegaron, con localidades agotadas, al Teatro San Rafael y los televiteatros con una versión musical de sus aventuras. Manolo Fábregas decía, no, pero ¿qué es eso de Cachún en mi teatro? ¿Qué es eso? Y te lo puede decir sus hijos, su mujer ahorita, ¿qué es eso de Cachún? No. No habíamos llegado a la fecha de estreno cuando estaban 2 meses vendidos. Había una obra de teatro que tenía Manolo Fábregas que creo que andaba de gira por esos 3 semanas. Decidió cancelar la otra obra de teatro y entramos con un éxito rotundo. Sino desde el primer ensayo general, las puertas del Teatro San Rafael se vinieron abajo de la cantidad de gente que estaba dispuesta a ver el show de los Cachunes. Y el éxito del show fue impresionante. Estuvimos presentándonos como 400 representaciones. Para poder llegar, por ejemplo, al teatro y dar función, 1 cuadra o 2 cuadras antes nos metíamos a la cajuela de los coches y nos dejaban en el teatro. Se volvía loco porque no hubo en 6 meses una butaca vacía. No, te lo juro, yo ahorita el acordarme de esos momentos se me enchina la piel y me gustaría volver a vivirlos definitivamente, ¿no? Entonces llegaron las giras del espectáculo musical de los Cachunes por toda la República Mexicana, en viajes agotadores en camión por las carreteras federales. La convivencia ininterrumpida y exhaustiva entre el elenco del programa provocó eventualmente roces y divisiones entre las diferentes personalidades de este singular grupo de actores. Y el camión de la gira estaba dividido en 3 partes. La primera parte, los serios intelectuales, estaba ahí Lupita, Rodolfo, Porquirio, ¿no? Los siguientes, los que poníamos música, los que cantábamos, sección de fumar. La última sección le llamamos la zona roja, porque esa sí era la zona tremenda, ¿no? Y aparte, la fiesta, porque aparte llegamos y entonces,
Adrián Ramos decía, ya subíamos y decía, ya está abierto el bar, ¿no? Y ya íbamos atrás al bar de los cachunes en el camión, ¿no? Y habíamos que sí nos llevábamos nuestra copita en los trayectos y pues obviamente traíamos nuestra fiesta y les molestaba a los que estaban adelante del camión, los fresas, y pues se enojaban. Nos decían los rufinos, porque éramos los gordos. Y nos criticaban. Ay, sí, los rufinos que se enojan. Los rufinos porque eran los más serios, los más tranquilos, los más relajados, los que leían, ¿no? Y dices, ay, no te pongas a leer, vamos a platicar, vamos a jugar cartas, vamos a jugar dominó. Había momentos en los que se subía uno al autobús y nada más se oía casi uno gruñidos. Bueno, era natural, pero el agotamiento y la saturación de tiempo juntos. Fíjate que yo recuerdo una anécdota, y la voy a platicar porque fue con mi persona, digo, que te dicen 9 de la mañana listos en el camión. Son 9:10, 9:20, 9:25, y dices, no puede ser, o sea, Lupita, Rodolfo, Gerardo González Porquirio, estábamos sentados y yo sí salté y grité como una histérica, porque unos no subían porque estaban en el bar y otros porque estaban pidiendo comida para llevar. Y Lupita ya estaba muy enojada. Entonces ya a nosotros nos baila gorro. Cuando nos subimos al camión, se quita su zapato y nos empieza a pegar, sobre todo a Arau. Entonces pusimos la chancla vengadora, ¿no? Y de ahí se quedó y para todo era la chancla vengadora. Le decía Arau, decía, es que tú eres como los Cuatro Fantásticos. En lugar de llamas a mí, dice, amarguras a mí, güey. Porque yo andaba amargada día y noche. Fernandito Arau y yo tuvimos bastantes enfrentamientos, pero lo quiero muchísimo. Y ese era el problema con él. Entonces, de repente, pues no daba función porque traía lastimado el pie. Esa fue una discusión que tuvimos. Porque, bueno, no dan una función sin un personaje tan importante como era Chicho. Y saliendo, se subió al camión y empezó a caminar por los descansabrazos. Y le dije, oye, no diste función porque estás lastimado del pie, ¿qué te pasa? Surgían unos pleitazos de repente, porque ensayábamos 10 horas diarias. Entonces llegó un momento en que vete a grabar de la grabación, vete a ensayar del ensayo, vete a hacer el teatro, del teatro vete a hacer, o sea, llegaba un momento en que el trabajo era demasiado, de verdad. Cuando surgían problemas, todo el mundo mediábamos, ¿me explico? De todo el mundo nos metíamos, o alguna vez intervenía yo, espérense muchachos que ganan con estarse peleando, tranquilos, de todas maneras vamos a tener que bailar otras 6 horas, o a veces no estaba yo de humor y entraba otro, pero casi siempre en ese aspecto era Fernando Arau. Sin embargo, siempre lograban superar los problemas que se suscitaban entre ellos cuando debían enfrentar otros, específicamente con la ley. Si de conflictos se trata, en Cachún Cachún Rarra, quien reunió más anécdotas fue Arián Pellicer, quien, fiel a su personaje de Nina La Punk, poseía el carácter más volátil y el estado de ánimo más voluble que cualquier otro del resto de sus compañeros. Bueno, era una persona muy voluble, podía estar encantadora y en 3 segundos cambiaba radicalmente de personalidad y estaba agresiva o deprimida. A mí me entraban muchas depres, porque yo me entraba la depre, entonces Lupita, pero ya, cálmate, me alivianaba. Arián, sus depresiones las manejaba o las controlaba en un tono siempre de estar alterada, muy enojona, muy gritona, muy poco tolerante, etc. Y digo, yo nunca entraba en conflicto con Arián, ¿no? Porque digo, desde mi punto de vista, bueno, así era ella. Mira, como yo era tan rara, digo, ya de mí ya no podían decir nada, ¿me entiendes? Que yo era siempre la contra. Arián es una mujer muy dulce. ¿Qué La deprimía cuestión tanto? es que yo no sé, a lo mejor su entorno familiar, a lo mejor sus propias relaciones, siempre fue una mujer muy enamorada, entonces a veces los novios le salían mal, entonces de ahí venían las depresiones. Porque como era muy adolescente Ariana y muy desorbitada, y además andaba con una dramatización de soy punk, y soy muy dark, ya sabes. Yo recuerdo un día que nos reíamos mucho Luis y yo, porque llegó ella y dijo, oye, no me escribieron algo de verdaderamente fuerte. ¿Cómo qué querías que te escribieran? Pues algo así como del diablo. Y nosotros morimos de la risa, ¿no? No, Arián es una divina dorada, pero Arián siempre ha sido una mujer muy sincera, que habla por derecho propio. Se hace una junta ya para finiquitar, ¿no?, los últimos detalles y esto, y entonces dice Arián,
Pido la palabra. Sí, Luis, ¿qué quieres, Aria? Pues yo les quiero decir una cosa. A mí todas las mujeres me dan mucha flojera, así es que yo me voy a ir al cuarto de Huicochea. Entonces yo me quedé así de que, espérate, ¿cómo, que a dónde vas? Entonces yo decía, no, yo las mujeres me caen muy bien y todo, pero para convivir, prefiero convivir con hombres. Entonces yo dormía con Huicochea y Tito, hasta que vino Alma Delfina y entonces ya dormí con ella en unas funciones pocas que ella hizo en la gira. Más allá de peleas y desacuerdos sin importancia que existieron en ocasiones entre los cachunes, este siempre fue un grupo sólido y unido cuando se enfrentaron a la adversidad, como sucedió en una de sus giras donde fueron detenidos por las autoridades aduanales, tras aprovechar una presentación en una ciudad fronteriza para cruzar a los Estados Unidos en pos de una actualización tecnológica, y llenaron el camión que los transportaba de televisiones, videocaseteras y aparatos electrónicos similares. A cada garita que llegábamos, cuando se subían los vistas, era ¡cachunga! Y se paraba Chicho, ¡Goya! ¡Goya! Y entonces porras a los vistas y sacaba discos. Mire, no traemos nada, pero le traemos un disco y playeras y no sé qué. Se reían, bueno, que tengan suerte, ¿a dónde van? Y se bajaban. Y así nos la llevamos toda la gira. Entonces, claro que en la última garita dijimos, ya tenemos el remedio, muchachos. A manos llenas. Era un camión de una mueblería eso, pero no exagerado. De repente llegaron y cuando nos van deteniendo, olvídate. Lo que pasa es que éramos 16 gentes y juntabas todo y si era un trancazo de aparatos, pero en realidad eran un aparato o dos cada uno. Entonces, pues claro que no había playera que tapara lo que llevábamos entre microcomponentes y cuánta cosa. Y bueno, pues obviamente, pues el Vista literalmente tenía que cumplir y por más que quisiera hacerse, entonces le ofrecimos funciones gratis, le ofrecimos autógrafos para las hijas de él, para sus sobrinas, ir a su casa y hacer un show que... No. Y entonces Gerardo González se levanta porque dice, bueno, yo voy por mis cigarros y cuando va a salir de la oficina le dicen, ¿a dónde va? Voy por mis cigarros. No puede salir. ¿Por qué? Porque está detenido. ¿Pero quién les dijo que estoy detenido? Está detenido. Ah, pues de todos modos yo nada más voy al camión y me va a decir, pues el camión no se puede tocar porque está detenido. Era, no sé, las 6 de la mañana y detenidos los cachunes y en ese momento sí estaba bien fuerte el programa y estábamos muertos de hambre, ¿no? Y queremos desayunar todos, queremos desayunar. Y nos llevaron de desayunar huevitos con jamón y frijolitos. Pero de repente estaba la prensa, tomándonos fotos desvelados, o sea, con los pelos así, porque te bajaron del camión. O sea, fue muy desagradable. Fue un amarillismo nada más, ¿no? Entonces ahí sí nos entró, a mí en lo personal sí me entró un poco de coraje porque pues trabajábamos mucho, mamacita, para ganarnos el dinero y no era tanto como pensaban que era realmente. Sí era mucha la fama, pero no era mucho el dinero, ¿eh? Entonces, de repente, imagínate, te quitan todo. Yo sí pateé mis aparatos de música y los destrocé y dije, ahora sí, quédense con ellos. Y me acuerdo que Fernando Arau, para solucionar las cosas, decía, una porra. Y decíamos, ¿una porra ya para qué? ¿Qué porra ni qué nada? O sea, se llevaron nuestros ahorros, nuestras teles, ¿no? Fue frustrante. Y la única cosa que se salvó fue una televisión que Lupita Sandoval escondió perfectamente bien abajo de un lavabo. Y luego conocimos andamos en otra gira con otro autobús, con otro chofer, y me dijo, no, yo les mando sus televisiones, de veras, ahí te va otra vez a darle dinero. Por $30 te iba a llevar hasta tu casa tu aparato de televisión. Sin aparato de televisión y sin los $30 y sin nada, nunca volvió a aparecer el tal conejito blanco, ¿eh? Nos tomaron el pelo terriblemente. Pero el asunto del contrabando se convirtió en algo mucho peor cuando llegó a los encabezados de los principales diarios del país. La detención de los cachunes por las autoridades aduanales en una gira por la República Mexicana no fue desaprovechado por la prensa amarillista, que convirtió la travesura falluquera de los cachunes en un asunto mucho más serio. Un día de repente me veo en el periódico en primera plana, la maestra Godzilla haciendo así, con todos atrás. Los cachunes acusados de tráfico de drogas. Si fue cierto, si no fue cierto, si... Yo creo que alguno de ellos de repente fumó un algo de marihuana y como estaban tan centrados todos sobre ellos,
pues por ahí los pescaron, ¿verdad? De hecho, fueron muchos los rumores que hablaron sobre drogas y alcohol en la agitada vida del elenco de Los Cachunes. Sí sabía que se reventaban los jueves, precisamente para ver el programa. Pero ¿qué había en ese lugar? No te lo puedo asegurar porque nunca lo vi. Había mucha presunción, pero pues igual eran presunciones, ¿no? La chamaca presume de todo. Entonces, no te puedo asegurar en qué consistían los reventones porque no estaba con ellos. Éramos invitados a muchos eventos sociales. Y los eventos sociales llaman al alcohol, a tomar, a fiesta, algunos a las drogas también. Trabajábamos tanto que yo no sé a qué horas nos podríamos volver adictos. Sin decir que tampoco éramos unos santos, porque no es cierto, ¿verdad? Es el colmo que yo dijera que somos unos santos. No, unos santos no éramos. Decir que no existió, que no pasó por enfrente de nosotros sería una hipocresía a grandes niveles, ¿no? O sea, no te puedo decir que alguien no fumó X cosa o que no tuvo la aventura de hacer una cosa, pero nunca tuvimos conflictos de esa dentro del grupo, conflictos de que existiera el síndrome, existiera la mancha negra de la drogadicción dentro de Cachún, jamás. De que había, sobre todo había marihuana, sí había marihuana, ¿no? Entonces, ¿y había alcohol? Pues sí había alcohol, ¿no? Digo, yo nunca vi a mis compañeros todo el viaje como lelos, no, jamás, ¿no? En nuestra época era mucho más discreto, cada quien se escondía, ¿no? Y luego ya le veías las caras así raras. Pero era muy divertido. O sea, no me acuerdo tanto de problema, de algún problema, ¿me entiendes? En una fiesta o alguna droga específica. Yo creo que probábamos todo y andábamos en la bola, en agosto. Pues ya nos íbamos a la fiesta, entonces sí. Entonces ahí sí, a ver, saca la pachita ya para relajarnos. Sí, nos echábamos 1 o 2 tequilitas y nos relajábamos, ¿no? Evidentemente sí había alcohol y sí podías consumir droga, pero cada quien tiene el libre albedrío de tomar la decisión y hacer lo que quiera, ¿no? Si no querías, nadie te forzaba. O sea, yo, por ejemplo, te puedo decir que algún día me fumé mota, pero no me gustaba, yo era muy burra. Me agarraba la carcajada o me alentaba. Entonces decía, no, por favor. Es que yo no quiero hablar mal de mis compañeros. No, pero era además un es algo momento que se ha ventilado. en el que dices, ya estuvo suave. Ya estuvo suave. ¿Por qué yo me tengo que estar aguantando el tufo de la mota y el alcohol todo el día y toda la noche, sobre todo en la gira? Te despertabas porque la mota te despertaba. Y dices, yo no me meto mota, ¿por qué me la tengo que meter a fuerza? Y te anochecías con lo mismo. Y además, muchachos, no estén tomando porque vamos a dar función. Yo no recuerdo borracheras que digas, las fiestas de Cachún eran borracheras a morir. No es cierto. No es cierto. Eran fiestas amenas, divertidas, con muchas risas, platicando, compartiendo muchas cosas, pero también muy conscientes de los horarios, ¿no? Que dices, mañana tenemos función, o mañana tenemos llamado de cine, o mañana tenemos que grabar, y en ese aspecto sí había un control, ¿no? Y te puedo decir de que hubo momentos en los que hasta dices, ¿qué está haciendo este idiota que está volteado y no me está dando el texto? Y estaba vomitando de la cruda que traía o todavía la alcoholizada que traía, dices, en pleno escenario. A veces llegábamos desvelados a grabar al otro día, ¿no? Pero nada más. Ahora, depende de cada persona. Yo no te puedo hablar por los compañeros. Creo que sí hubo algunos compañeros que se desviaron y no sé qué ha pasado con sus carreras, que les ganó más el aspecto social y se olvidaron de sus carreras, pero eso es de cada quien y es la fuerza de voluntad que tú tengas, ¿no? Pero entonces, en 1985, la Prepa Cachún comenzó a perder a sus alumnos más destacados cuando estos decidieron que su edad e intereses profesionales ya no comulgaban con el perfil del programa juvenil. Es que nos fuimos gentes muy fuertes, personajes muy fuertes. Y aparte, Cachún era como un semillero. Aparte de que ya éramos base. Los que éramos base no nos movíamos, éramos los que jalábamos, éramos la médula. Yo traía mucha hambre de hacer mi carrera, pero yo venía del teatro universitario.
O sea, yo venía en la intensidad del teatro, ya sabes, la Strindberg y todo. Y yo quería hacer telenovelas. También se salió Arau. Arau, que hasta tenía su show, él también tenía mucha ansiedad por figurar en forma estelar. Yo sentí que mi etapa como cachuna estaba terminada, tanto actoralmente como en mi edad, o sea, yo necesitaba seguir adelante con mi carrera dramática. Y la etapa de cachún, uno tiene que sentir cuando algo llega a su fin. Porque ya éramos muy grandes, hijo, ya no se podía. Yo me fui a Europa, yo recibí una herencia, una cosa como mágica, y me fui a estudiar teatro a Europa. Yo la verdad sí lo quería dejar, no por mala onda, porque la verdad fue de las cosas más increíbles que me han pasado en la vida, pero yo de repente ya quería, no quería seguir siendo Nina Lapong toda mi vida. ¿Qué dijo Luis de Llano cuando decidiste salir del Ay, se enojó mucho. Pero se enojó. Porque para él yo era un producto, para Televisa yo era un producto que se les estaba yendo y que estaba loca, además, cómo me iba en pleno éxito. Oye, no, me congelaron 2 años. Yo en ese momento quería que me dieran algo de telenovela, quería que, pues que me tomaran de buena como actriz, no como personaje. Yo dije, es que yo puedo hacer una señora de alta sociedad, puedo hacer una teporocha, puedo hacer, o sea, yo soy una actriz que les puedo hacer los personajes que ustedes gusten, en el momento en el que quieran probarme. Ya no quiero hacer esta gordita. Yo iba a las oficinas de las telenovelas de otros programas y me decían, tráeme tu currículum, tráeme tu foto. Y quienes habían sido mis fans de repente, ¿no? Y dices, está bien pues. El siguiente sábado relataremos cómo estudiantes del CEA, como Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Daniela Castro y Eugenio Derbez, aparecieron para ocupar los pupitres vacíos, provocándose entonces un choque entre generaciones. Sufrieron la dolorosa los nuevos. Sí, claro, sufrieron la dolorosa. No, los tratábamos horrible. Éramos malísimos. ¿Había celos? ¿Eres hostil? Los hermanos Ortega, Freddy y Germán, entregaban libretos. Ellos venían desde Puebla a traer sus libretos. ¿Qué le digo? ¿Quién escribió esta ¿no? Y cómo finalmente Cachún Cachún llegó a su fin y salió del aire. Pero dejar atrás a los personajes con los que alcanzaron la fama resultó muy difícil y frustrante para algunos de los actores que les dieron vida. Te encasillaban, no, ese cuate es nada más que haga el maestro, que haga cosas de deportes, ¿no? No nos volvieron a contratar porque teníamos la imagen de Cachún. Es que eres Beto, no te puedo dar un personaje porque tú eres Beto. Y que todo te dicen, ¿y dónde están los cachunes? Dice, a mí qué me importa. No sé. Nunca. Sí te viene una depre, ¿eh? También hablaremos de la trágica muerte de Viridiana, que golpeó a los cachunes cuando apenas comenzaban a ganarse el cariño del público y de lo que tardaron mucho en recuperarse debido a las circunstancias en que se dio este lamentable suceso. Se golpeó en la sien y se salió por la ventanilla del coche y el coche le cayó encima. Yo sé que dijeron que Viridiana venía en malas condiciones, que había consumido alcohol. La zona en la que se accidentó, pues no era tan peligrosa. Entonces, a lo mejor exceso de velocidad, sueño, no sé. Yo no dudo que a lo mejor hubiera ingerido alcohol. Y cómo años más tarde, y con la muerte de otros destacados y entrañables cachunes, se comenzó a hablar de una maldición que rodeaba al elenco del programa juvenil. Cada vez que se habla de Cachún, se habla de esta tragedia y de esta marca, y yo lo que siento es pánico. Me molesta un poco que hablen de ello como si el programa estuviera marcado. Si dicen que murió de SIDA, a lo mejor sí. Digo, ¿quieres el acta de defunción? Yo creo que está más marcado que en los actas de defunciones dices, aquí está y se murió de punto. Lamentablemente sí, a él sí le dio la enfermedad y tuvo enfermedad de, no sé, cirrosis o no sé. Todas esas historias engarzadas se las tendremos preparadas la próxima semana en la segunda parte de Cachún Cachún Ra Ra. La semana pasada iniciamos el relato del programa juvenil de los 80s, Cachún Cachún Ra Ra, con el origen, las audiciones y el desarrollo de personajes como Calixto, Lenguardo, Nina o Petunia, que ya para 1982 eran tan famosos que no podían salir a la calle sin sufrir el acoso del público, lo que comenzó a conflictuar a estas jóvenes y nuevas
estrellas de la televisión. En mi caso yo sabía que no era lo que yo quería, ¿no? Mentir el que te diga que no se le suben los pies de la tierra. A mí me pegó, a mí me deprimió mucho. Y dije, qué horror, entonces esta va a ser mi vida, así es como me gusta vivir. El éxito de los Cachunes los llevó de la televisión al teatro, al cine y hasta las giras musicales, donde la convivencia constante y el exceso de trabajo comenzó a lastimar las relaciones personales entre el elenco de la emisión. Traíamos nuestra fiesta y les molestaba a los que estaban adelante del camión, los fresas. Porque yo andaba amargada día y noche. Enojada. Para mí fue una infelicidad completa esa gira. Había momentos en los que se subía uno al autobús y nada más se oía casi unos gruñidos. Era natural que un grupo tan grande y heterogéneo como los Cachunes tuvieran algunos desacuerdos, pero en realidad se trataba de un equipo muy sólido y unido, que vivió en conjunto muchas aventuras, incluyendo un conflicto con las autoridades aduanales que les confiscaron las compras que habían hecho en los Estados Unidos, aprovechando una presentación por una ciudad fronteriza. Y entonces la prensa amarillista los convirtió en un asunto mucho más serio. Y entonces Gerardo González se levanta, le dicen, ¿a dónde va? Voy por mis cigarros. No puede salir. ¿Por qué? Porque está detenido. ¿Pero quién? Pero de repente estaba la prensa tomándonos fotos desvelados, o sea, con los pelos así, porque te bajaron del camión. Un día de repente me veo en el periódico en primera plana, la maestra Godzilla haciendo así, con todos atrás. Los Cachunes acusados de tráfico de drogas. Y esta no fue la única ocasión que los rumores sobre drogas y alcohol tocaron a las puertas de la prepa Cachún. De que había cosas, sí había cosas, ¿sí? De que había, sobre todo había marihuana, sí había marihuana. Y había alcohol, pues sí había alcohol, ¿no? Decir que no existió, que no pasó por enfrente de nosotros sería una hipocresía a grandes niveles, ¿no? Es que yo no quiero hablar mal de mis compañeros. No, pero era además un es algo momento que se ha ventilado. en el que dices, ya estuvo suave. ¿Por qué yo me tengo que estar aguantando el tufo de la mota y el alcohol todo el día y toda la noche? Esta noche retomaremos el relato en 1985, cuando muchos de los alumnos destacados de Cachún Cachún Rarra decidieron graduarse y abandonar el programa. ¿Qué pasó con los que se fueron y con los que se quedaron? ¿Cómo fueron recibidas las nuevas generaciones en la prepa Cachún? ¿En qué momento y bajo qué circunstancias se decidió que el programa saliera del aire? Y también, ¿qué hay de cierto en la famosa maldición que dicen existe entre el elenco del programa y que ha cobrado la vida de muchos de sus integrantes? Acompáñenos esta noche para conocer el final de estas historias engarzadas en la segunda parte de Cachún Cachún Rarra. Para compensar la ausencia de muchos de los personajes clave en la aula de la prepa Cachún, Luis de Llano reclutó en su programa a alumnos destacados del CEA de Televisa para que se foguearan en la televisión. Naylia Norvin, Adela Noriega, Eugenio Derbez, Ari Telch, Daniela Castro y Laura Luz fueron algunos de los estudiantes que pasaron por la prepa Cachún antes de que sus carreras despegaran. Las dos primeras que entramos fuimos Adela Noriega y yo. Y ya después se fueron integrando otros compañeros. Ari Telch debe haber hecho 1 o 2 episodios porque era la época en la que empezaba. Hubo un tiempo en el que Ernesto Laguardia, que era muy joven, entró al programa y su personaje, que se llamaba Neto. Luis no lo quería, Ernesto Laguardia. Y yo en la obra de teatro me emperré porque quedara. Y yo estuve a punto y dije, yo me salgo, si Ernesto Laguardia no está, yo me salgo. Que Eugenio Derbez sí contribuyó bastante a su personaje. Su personaje era un muchacho llamado Eugenio, que tenía un muñeco de ventrílocuo. El personaje de Naylia Norvin, Aida, se creó para seguir la vena del personaje femenino que había sido Nina, que era Arián Pellicer. A pesar de que se trataba de una preparatoria ficticia, el nuevo alumnado del plantel Cachún no se salvó de las tradicionales novatadas, ya que algunos de los integrantes de la generación original no aceptaron con facilidad a la sangre nueva
que llegó para renovar sus filas. Claro, sufrieron la dolorosa los nuevos. Y ya cuando entran los nuevos con la mesa puesta, como que les costaba un poquito más de trabajo que les escribieran, les veían más grandemente cualquier tipo de defecto, cualquier fallita no se la perdonaban, ¿no? Comentarios que la verdad no venían al caso, pero que uno, pues ni modo, así es uno, ¿no? Ay, ni actrices son, y ahora ya nos llenaron de puras estudiantes del CEA. La cuestión era que entraran poco a poco, pero si de repente te meten 15 y que aparte había unos que eran verdaderamente nefastos de los nuevos, no se podía trabajar. No puedes hacer un programa de 22 minutos al aire con 35 personajes. Hace como 10 años tuve oportunidad de que Laura Luz, que ingresó a Los Cachunes cuando yo ya estaba casi por salir, más o menos, ¿no? Me hizo un comentario, me dijo, no sabes qué grosera eras conmigo. Y no sabes qué dura eras conmigo, ¿no? Me dio la oportunidad en ese mismo momento de disculparme con ella. Dice, créeme que no me acuerdo, pero si tú me lo dices, debe ser verdad, por favor, te lo pido, perdóname. ¿Te costaba mucho trabajo entrar? Sí, es cierto, era muy estricto y era muy difícil lograr entrar al núcleo, ¿no? Entonces cuando entran los mensos, pues es saber tú quién eres y por qué vas a entrar. No, los tratábamos horrible, éramos malísimos, así de qué flojera. Luis Ernesto Cano, también ahí estuvo, los hermanos Ortega, Freddy y Germán. Ellos venían desde Puebla a traer sus libretos porque eran fans de Cachún. Estaba hablando el otro día con Freddy. Me dice, no, es que tú te portaste medio hojaldra conmigo. Que le dije, ¿yo? Sí, porque entregué un libreto que lo leí, estaba alguien de aquí de producción, Héctor López, que le digo, ¿quién escribió esta ¿no? ¿Quién escribió esto? ¿Por qué yo nomás estoy de extra o qué? Y estaba enfrente de Freddy. Para 1986, Cachún Cachún Rarrá entró en una etapa crítica, por lo que Luis de Llano llamó a algunos miembros de su elenco original para formar con los que aceptaron la generación de 82 con aventuras y conflictos más acorde con su edad. Lo cierto es que nunca fue lo mismo y a finales de los 80s, sin previo aviso o mayor explicación, Cachún Cachún Rarrá fue cancelado y salió del aire. Prendí la tele y ya no estaba, apareció Topollillo. Nos empezamos a hablar por teléfono de, oye, ¿qué pasó? No, pues nada, ya, la cortaron, bye, adiós. Y nosotros nos enteramos que se acaba el programa durante una grabación que Fernando Arau nos dice, me acabo de enterar que este es el último programa que vamos a hacer. Entonces nunca supimos esos programas que se quedaron grabados, que tenemos programas grabados, quién sabe qué pasó con ellos. Nadie supo nunca por qué la serie fue así de un momento a otro, paz. Ni siquiera que bajara Luis al foro a decir, bueno muchachos, se acabó, muchas gracias a Dios. Nada más. Como que sí me dolió porque fue mucho tiempo. Y un tiempo muy padre como para que tu productor te hubiera dicho, oye, ¿sabes qué, chavos? Yo los defendí, pero pues fíjense que no se pudo. Sabemos que nada es para siempre, ¿no? Pero no te quedas con ese sabor de boca de qué pasó. Y después buscas a Luis y pues no, nunca. El público mexicano tuvo que despedirse de Los Cachunes, pero para los actores que hicieron de este programa un éxito y un fenómeno de la década de los 80s, no fue tan fácil deshacerse de sus personajes. Pero la Petunia, así como cajón, así encima, como lápida cargando, yo no te diría que menos de 15 años. Y a mí me aplastaba ese personaje. Aparte como actriz. Aparte, yo sentí que acabé de estar. Si hubiera yo querido más bien, yo hubiera registrado el personaje y hasta la fecha seguiría vendiendo shows de Petunia porque yo canto, yo bailo, yo soy muy brillante, yo podría seguir poniéndome los moños. Le costó mucho dejar de ser Petunia y ser reconocida como Lupita Sandoval, siendo una chava con muchísimo talento, con muchísimas posibilidades. Petunia, la gordita, sus colitas y todo este rollo, la esclavizó, ¿no? Porque hasta ahorita es cuando la gente sabe que soy Lupita Sandoval. Todavía hay quien me dice, ay, de Cachún, pero me encanta que me lo digan. Dices, todavía, quiere decir que no estoy tan fregada, todavía me parezco. Había estudiado una carrera y no quería ser Lilila de Cachún toda mi vida. Fue muy curioso porque fue por invitación de un productor para realizar una telenovela, muy importante, muy padre telenovela, y finalmente no me dio un permiso porque la gente me tenía muy identificada como Cachuna. Hoy por hoy, 25 años después, me dicen Beto, que es lindo, pero
voy a pedir trabajo para una telenovela y me dicen, tú eres comediante. Y yo no soy comediante, yo soy un actor que maneja la comedia. Pero no nos volvieron a contratar porque teníamos la imagen de Cachún. No se acaba una semana en la que no haya alguien que me diga, usted es, ¿verdad? ¿Verdad? Es que le estoy apostando a mi compañero que usted es la que salía en los Cachunes. Te encasillaban, no, este cuate es nada más que haga el maestro, que haga cosas de deportes, ¿no? Yo voy de gira ya sea a Nueva York o a un pueblito cerca de Detroit o voy a Centro, Sudamérica. La gente me dice profesor Villafuerte. Me reconocen por la voz. Me dicen, por la voz, es que esa voz es irreconocible. Digo, esa es Nina. Punto. Pues sí. Pero sí uno sí es ese personaje, sí fue durante 7 años o 6. Entonces uno sí lo tienes metido en el alma. Pero además de llevar a cuestas el peso de sus personajes, los Cachunes sobrevivientes han tenido que lidiar con la dolorosa pérdida de algunos de sus compañeros. Viri, Tito, Calixto, Jagger, Pepe Celaya, la señorita Espejo y el inspector Tenorio solo son algunos de los integrantes de este programa que se han adelantado en el camino. Las extrañas circunstancias que rodearon la muerte de muchos de ellos y la temprana edad en la que la mayoría perdieron la vida, degeneraron en una leyenda que habla sobre una maldición que supuestamente rodea al elenco de Cachún Cachún Ra Ra. Tengo un póster del show de terror de Rocky. Estoy entre puros muertos. O sea, está Manuel Gurría, que ya también murió. Luego estoy yo. Luego está Pepe Flores. Luego está Alejandro Espejo. Sí, entonces... Cada vez que se habla de Cachún, se habla de esta tragedia y de esta marca, y yo lo que siento es pánico, porque pues yo estoy en ese elenco, y nos ha llegado a los jóvenes, a los fiesteros, a los no fiesteros, a hombres, a mujeres, a los no jóvenes, a los de detrás de cámaras, a los de que estábamos en escena. Yo sí vivo con ese temorcito, cada vez que se toca el tema, sí se me eriza un poco, mucho el cuero. Me molesta un poco que hablen de ello como si el programa estuviera marcado, o no sé, se ha hablado así medio raro con ese respecto. Yo pienso que ha sucedido como sucede todo en la vida, era el momento de ellos de irse y se fueron. La muerte de mis compañeros me han dolido en el alma, tú no tienes una idea, de verdad. He llorado porque formaron y forman parte de mi vida. Cada noticia para mí era un trancazo muy fuerte, entonces ya de hecho la pérdida de ellos era un dolor muy grande, ¿no? Y el oírlos hablar con tanta especulación es lo que más me ha molestado. A todos los quiero muchísimo. Uf. Yo creo que por los que se murieron me emociono más. Ay, qué horror. Que son cosas del destino que pasan, de tiempos, de situaciones, pero no hay ninguna maldición, ni nada, no hay nada de eso. Mentira. La primera trágica historia relacionada con Cachún Cachún Ra Ra nos remite hasta 1982, cuando apenas estaban saboreando las primeras mieles del éxito. Viridiana Alatriste, hija de Silvia Pinal, decidió abandonar el programa para dedicarse a hacer teatro clásico e integrarse al elenco de la telenovela que producía y protagonizaba su madre, Mañana es Primavera, por lo que realizaron un capítulo de despedida para el personaje de Viri en Los Cachunes. Y Luis le dijo, bueno, pues ¿qué hacemos? Y él dijo, pues es que me gustaría volver, pero ahorita mientras esté la telenovela y esto. Entonces lo que se hizo fue que se escribió que la familia de Viri se iba a vivir a otro lugar. Entonces Viri iba a tener que estudiar en otra prepa, se despidió de sus amigos. Nos despedimos de ella y realmente lloramos, pero a mares todos, porque la queríamos mucho, porque sabíamos que se iba a tener que ir por un tiempo. Era uno de los personajes más lindos, era la novia de Alejandro Gusé, los chiquitos, los románticos del grupo. Entonces despedir a Viris fue bien difícil para todos. Me acuerdo que la última porra para Viridiana fue Nube, Cielo y Arcoíris. Arriba, arriba la Viris. Pero entonces, el 25 de octubre de ese año, al salir de una fiesta en casa de su novio, el actor Jaime Garza, Viridiana sufrió un aparatoso accidente automovilístico en el que desafortunadamente perdió la vida. Y en la carretera que ahora es Avenida Toluca, bajando
por esa carretera, no vio que era una curva y se siguió de frente. Cayó a como 2 metros, pero como llevaba la ventana abierta y sin el cinturón de seguridad, se golpeó en la sien y se salió por la ventanilla del coche y el coche le cayó encima. Y eso fue lo que se supone o se dedujo que había pasado del peritaje que se hizo, porque ella iba sola, ¿no? A mí me tocó descubrir el cadáver de Viridiana. Y entonces, en el momento en que llegamos a ver el accidente, pues efectivamente confirmamos que era Viridiana y le tuvimos que llamar a Silvia Pasquel. Tenemos una mala noticia. Tu hermana Viridiana tuvo un accidente y falleció. En ese instante, pues se le quebró la voz y lo primero que hizo pues fue de volada tratar de llegar a donde había sido el accidente. Pero su madre, Silvia Pinal, fue una de las últimas personas en conocer la terrible noticia sobre la muerte de su hija. Yo agarré el teléfono y le dije, oye, ¿y qué pasó con Viri? ¿Por qué? Le digo, porque dijeron en el radio que había chocado. No le dije lo que me habían dicho. Entonces me dijo, pues déjame ver porque tenemos llamado a las 9. Corrió a verla y me dice, no, fíjate que no está y hay una toalla mojada en el piso y no está y el cuarto está. ¿Qué pasó? Le dije, no sé, pero dicen que chocó. Yo no le quise decir lo que me habían dicho. Yo tenía llamado, desde luego, y también la tenía Viridiana. Ella hacía de mi hija en la novela, hija de Silvia. Y de pronto pues empezó a correr la voz de que en la noche anterior había sucedido la tremenda tragedia y que Viridiana había fallecido. En 10 minutos llegó un helicóptero con la Pinal. Bueno, empezaron a llegar muchas gentes, pero la Pinal nada más llegó, se agachó tantito, vio el cuerpo de su hija, se dio la media vuelta al helicóptero de nuevo. Yo no me cayó el 20 hasta mucho tiempo después. Yo no podía decir se murió. Se fue, ya no está, pero yo no podía decir ya se murió. La mañana siguiente, poco a poco, los cachunes se fueron enterando de la trágica noticia. Entonces llega Memo Méndez y dice, antes de comenzar el ensayo, les vengo a dar una muy mala noticia, que Viridiana está muerta. No, fueron gritos y no, es que era nuestra hermanita. Fue muy feo, horrible. Y dices, no, yo la acababa de ver en la noche. Ella había estado conmigo en un lugar que acá por San Ángel. Habíamos estado echando relajo y ella luego se fue a la fiesta. Entonces era así como el shock terrible, ¿no? Gerardo González Porquirio me dice que se murió Viridiana. A las 6, 7 de la mañana me habló. Digo, no seas idiota, no me digas eso. Prende la tele. La prendo y estaban dando la noticia y fue un shock, ¿no? Llegó una reportera a preguntarme que cómo me sentía del fallecimiento de mi compañera. Pero yo no tenía noticias. Yo no sabía de lo que me estaba hablando. Porque decía, no te entiendo. Lo que pasó con Viridiana. No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. Y era entre que no te estoy entendiendo, entre que no te quiero entender y entre que no me digas eso. Yo recuerdo mucho que mi mamá estaba muy agobiada para darme la noticia. Y me quedé mal de mal. Los cachunes se dieron cita entonces en el Panteón Jardín para rendir sus respetos y dar el pésame a la familia, a la triste Pinal. Y que la enterraron el mismo día. Eso, yo estuve en el entierro, ahí sí, porque nosotros de ese ensayo del que te estoy hablando, corrimos al entierro. El profesor Juan González, y me dijo que qué me podía servir en este trance, era mi amigo. Y entonces yo le pedí que me permitiera que los funerales se celebraran antes de las 4 de la tarde. Y entonces lo comenté con Silvia rápidamente para ver si ella estaba de acuerdo. Yo la veía sufrir mucho. Me dijo, sí, ¿cómo no? Y entonces hizo el funeral como a las 12 del día, 11:30 o 12. Precisamente en una cripta que Silvia había mandado hacer. El siguiente día fuimos a enterrarla al panteón, a la cripta que tenemos. Y nomás no lo entendía. Yo nada más veía a mi madre cómo sufría, cómo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo creo que ha sido el golpe más fuerte que recibió en su vida.
Yo llegué todavía galloso y le digo a la señora Pinal, muchos días de estos. O sea, después dices, qué estúpido, ¿cómo le dices eso, no? Horrible, horrible. Sí me acuerdo de Jaime Garza entrando de blanco bañado en llanto. Y que le costó mucho trabajo como salir del hoyo a Jaime. Yo me acuerdo que Jaime me contaba mucho, que decía que él se sentía mal porque varias veces él bajó a de cuenta que faltan hielos y bajaron por hielos, vamos por refrescos y de esas cosas que te pasan en una reunión y nunca la vieron. Ese día ella había dejado su suéter en la casa de Jaime y que él todas las noches dormía con el suéter, apretado, abrazado y oliéndolo. Y no era así como que no podía separarse. Y quien le ayudó mucho, de veras de buena lid, terapeándolo y estando con él, fue Alma Delfina. De repente nosotros nos enteramos de que ya empezaban a andar, pero pues fue esa cercanía, pero de tiempo, bastante tiempo, ¿eh? Yo honestamente de quien tengo muy clara la imagen fue de la señora Pinal y de Eduardo Palomo. Que Eduardo Palomo durante la misa estaba verdaderamente inconsolable. Incluso honestamente a varios de los cachunes nos tocó un poco porque eran sollozos sonoros durante la misa. En ese momento Eduardo Palomo era alumno mío y él estaba enamorado de Viridiana. Y bueno, tuve que calmarlo, fueron horas de estar con él platicando y hablando y tratando de que se recompusiera, porque estaba muy enamorado en ese momento de Viridiana, era muy jovencito Eduardo, no era su novio ni mucho menos, pero soñaba con que alguna vez lo iba a hacer, ¿verdad? La verdad, para todos fue una tristeza, porque sí la querían mucho. Y mucha gente, porque no nada más de cachunes, fueron muchísimos amigos de la familia y compañeros de ella de la escuela. Pero entonces, la muerte de Viridiana comenzó a llenarse de rumores y especulaciones que hicieron mucho más lento y doloroso el proceso de asimilación de su muerte entre sus seres queridos. La trágica y repentina muerte de Viridiana la Triste levantó muchos rumores y versiones sobre sus últimas horas de vida y las posibles causas que provocaron que perdiera el control del vehículo, luego de salir de casa de su entonces novio, Jaime Garza. Parece que el acuerdo era que ese día no iba a llegar gente a la casa, y llegó gente a la casa y tratando de aclarar, oye, bueno, pues te dije que no hubiera gente, ¿qué hacemos? ¿Se va? ¿No me voy? No sé cuál es la respuesta de Jaime, lo que sí sé es que ella decide que se va. Y que se habían peleado. Pero creo que por una tontera, o sea, ni siquiera fue algo que vaya, los allegados, así que no, es que sí se enojó Viridiana, creo que porque como que le dijo, corre a los invitados y vamos a quedarnos ya tú y yo a gusto, y el otro, no, espérate tantito, la otra se enojó, se salió. Eso es lo que se dice, que habían terminado y entonces Viridiana salió a altas horas de la madrugada y parece que venía bastante deprimida. Yo sé que dijeron que Viridiana venía en malas condiciones, que había consumido alcohol, que esto y que el otro. Te aseguro que no. Que fue víctima de múltiples difamaciones. Y se me hace muy mala onda que no haya quien se retracte, ¿no? Puede ser que haya bebido y estuviera tal vez un poco pasadita de copas, pero vamos, eso pues no importa, ¿no? A todos nos pasa en un momento dado, si estás triste o si estás rompiendo una relación, pues que te quieras tomar una copa y te salgas llorando, a lo mejor con las lágrimas en los ojos, no vio el camino, ¿no? Para mi criterio, ese fue única y exclusivamente el motivo del accidente, exceso de velocidad. Retomar el ritmo de trabajo luego de haber recibido un golpe emocional tan grande como la pérdida de Viridiana no fue tan fácil para los cachunes. En el ambiente se respiraba un aire de tristeza e incredulidad. Y se sentía un ambiente sórdido, se sentía un ambiente de tristeza, se sentía un ambiente muy
Ay, lúgubre. Yo creo que tardaron aproximadamente de 1 mes a 2 meses en sacar la fuerza, porque los programas tenían que continuar, y tenía que seguir el reventón, y tenía que seguir la alegría de una preparatoria, y pues ahora sí que sacaron la casta de actores, y que cuando en el momento que terminaban de actuar o que decían corte, y vamos a seguir a la siguiente escena, entonces voltean y dicen, ¿y te acuerdas que pasaba aquí? ¿Y te acuerdas que estaba sentada a mi lado? ¿Y te acuerdas cómo decía? Y era cuando venían los llantos y las tristezas, ¿no? Casi ninguno de nosotros en ese momento llegaba a los 30 años. Entonces, cuando uno está en la década de los 20 de edad y se le pone de frente esa fragilidad de la vida, eso sí marca. Nadie lo podíamos creer, nadie lo podíamos aceptar. Era todavía más triste porque la gente no podía entender el dolor y no podía poder diferenciar entre lo que es la ficción y la realidad. Y entonces, oye, me das tu autógrafo, oye, te tomas una foto conmigo y dices, créeme que perdí un familiar. Nos reuníamos mucho para salirnos al campo y hablar de ella. Eso lo hicimos muchísimo. Eso nos ayudó mucho a superar su partida, ¿no? Pero entonces, cuando debido al exceso de trabajo del elenco de Cachún en televisión y teatro, se decidió repetir 13 capítulos de la serie, la presencia de Viridiana se dejó sentir nuevamente entre sus compañeros. Haces el programa de despedida, sale al aire el viernes y el lunes muere. No se vale. Y después, por instrucciones del señor Azcárraga, como estábamos tan saturados de trabajo, se repitieron 13 programas de Cachún al aire. Y en el primer programa de repetición, en el cual aparece Viridiana, al salir al aire Viridiana, nosotros en función, se va la luz del teatro. Vuelve a salir al aire Viridiana, se vuelve a ir la luz. Y en el tercer bloque del programa, vuelve a salir Viridiana y se vuelve a ir la luz en el teatro. Entonces dijeron, bueno, repitan los programas, pero que no esté Viridiana. Gracias. Años después, nosotros nos reuníamos a ver ese programa y pasó algo bien especial. Nunca lo pudimos terminar de ver. Siempre en una escena en la que la cámara se acercaba a Viridiana, se le llenaban los ojos de lágrimas y nos decía adiós, ahí se cortaba. Nunca terminamos de ver ese programa, te lo juro. Y lo queríamos ver otra vez y ahí se cortaba el video, era impresionante, todavía me pongo chinita de acordarme. Desafortunadamente, Viridiana la Triste tan solo fue la primera gran tragedia a la que se enfrentaron los Cachunes, quienes al paso de los años perdieron a otros 6 compañeros, entre más rumores y especulaciones. Cuando Cachún Cachún Rarrá llegó a su fin, Jesús de Mara Tito, sin duda para muchos el mejor bailarín del elenco, regresó al teatro musical. Pero en 1991, al terminar la exitosa temporada de A Chorus Line, donde él participaba, comenzaron a llegar algunos rumores que hablaban de que Tito estaba gravemente enfermo, a oídos de sus excompañeros de televisión. Nadie sabía a ciencia cierta qué era lo que tenía, y muy pocos tuvieron acceso a lo que fueron sus últimos meses de vida. Incluso alguna vez quedé de irlo a ver a México y me habló un amigo nuestro, Manuel Martín. Llegué a verlo y llegó Manuel Martín y le digo, ¿y Tito? Y me dijo, se puso muy mal. De hecho, se va a ir a Mexicali. ¿Y yo qué tiene? Y Manuel me dijo, no sé. Yo sabía que él se había regresado a su tierra, entonces, oye, que Tito está enfermo, ¿de qué está enfermo? Ay, no sé. Pues que dicen que de SIDA, pues que dicen que de no sé qué. No, yo no supe nunca que tuvo, nada más me decían, Tito está mal, Tito está mal, Tito está mal. No sé si la familia lo quiso callar, no. Lo que haya sido yo no me enteré. Bueno, desde luego chismes corrieron muchísimos y yo no tengo ni la cara ni el corazón para preguntarle a la gente, oiga, ¿qué de esto es verdad? A Tito lo fui a ver al hospital y fue desgarrador porque no podía hablar, lo tenían sedado y medio entendía, medio escuchaba y fui acompañada por un familiar de él. Y Lili Garza me dijo, Mini, no vayas al hospital, la familia está pidiendo a nadie más que a la familia. Finalmente, Tito perdió la batalla contra el mal que lo aquejaba, que oficialmente se manejó había estado relacionado con los pulmones, pero el rumor sobre el SIDA, tema tabú en esos años, ya estaba en el aire. Si dicen que murió de SIDA, a lo mejor sí, pero yo cuando lo vi bien, cuando vino a visitarme y cuando se volvió a ir, no sé si sí era SIDA,
Pero ahorita ya finalmente dices, vale gorro si era sida, si era gastritis o de qué era, porque finalmente fue cuando empezamos a reconocer nosotros apenas la enfermedad. Yo no tengo en las manos el resultado médico como para decirte sí o no. O sea, no lo sé. Lo sé igual que tú lo sabes. Exactamente igual. Entonces yo no te puedo decir que sí fue cierto. ¿Sí? A fin de cuentas, si la gente se muere de SIDA, o si se muere de cáncer, o si se muere de un atropellamiento, se murió. O sea, ¿por qué especular? Lo que no me gusta es eso. En 1994, Rodolfo Rodríguez, Calixto, quien se encontraba concentrado en su faceta como escritor de comedia en el programa Anabel, descubrió que tenía cáncer linfático. De hecho, en la boda de Rosita Pelayo con Jaime Garza, cuando lo veo, lo abrazo, porque yo ya vivía aquí, y le digo, óyeme, ¿qué te pasa a ti? Que me dijeron que estabas en el hospital. Y no, sí, ya me inventaron una de chismes, pero no, mira, me estoy bien, traigo ahí algunos problemas, me dijo, en el hígado, me parece. Después supe que tenía cáncer linfático. Él estuvo en ese programa en sus últimos días, sus últimos meses de vida, y ya era de que tenía que estar sentado. Yo lo veía tan viejito. Ay, ya había que agarrarlo, de ayudarlo a caminar, se le hinchaban las piernas. Sí. Y dices que los doctores no le hallan. Y me dan unos dolores espantosos y ya hasta estaba perdiendo pelo. Me consta su sufrimiento. Digo, de repente eran tales los dolores que tenía el pobre de Rodolfo que teníamos que dejar de grabar por un rato en lo que se le pasaba un poco. Y yo me iba de gira con el diluvio que viene. Él me habló y me dijo, ven, porque cuando regreses de la gira ya no me vas a encontrar. Ven a verme. ¿Por qué? Él ya sabía, yo creo, que se iba a morir. Y esa noche, la última noche que pasamos juntos, estuvimos Rosa Pelayo, él y yo, los tres solos, riéndonos, tomándonos unos tequilas hasta las 7:30 de la mañana. ¿En el hospital? En su casa. Ya había salido del hospital. Tomándonos unos tequilas Rosa y yo. No seas mentiroso, Gerardo. Hasta Rodolfo se echó sus tequilas. No, sí, todos los tres nos echamos sus tequilas. Cenamos, nos reímos, lloramos, nos carcajeamos, bailamos. Ay, no, estuvo tan maravillosa esa noche. Maravillosa. Y qué bueno que hicimos esa noche. Qué bueno que nos reímos y que la pasamos hasta muy tarde allí los tres. El cáncer que aquejaba a Rodolfo era sumamente agresivo, por lo que en mes y medio apagó la vida del talentoso actor y escritor, quien falleció el 6 de septiembre de 1994, a los 41 años de edad. Con Rodolfo fue muy fuerte porque yo había acordado llegar a las 9 de la mañana al hospital para donar sangre. Esa era mi cita, a las 9 te toca Lili, ¿no? Y no llegué a las 9 porque murió en la noche. Y cuando yo lo vi en el féretro, dices, ay, estará muy maquilladito, pero ese ya no es Rodolfo. Muy mal, muy feo. Cuando además conoces a tu hermano, a tu gran amor de vida, de tu media naranja de cuates, y dices, chin. Todos estuvieron ahí. La familia artística fue muy bonito, el velorio, te lo puedo decir, muy bonito por el compañerismo que había. Sí, pues una tragedia para nosotros, principalmente para mi madre, que se le haya ido un hijo. A mí me dolió mucho, a la fecha me sigue doliendo porque era mi compañero, era mi hermano, era mi amigo, era mi confesor, era mi hermano, era todo lo que te puedo decir, ¿no? El golpe que representó su muerte para su familia, amigos y compañeros fue mayor cuando comenzó a rumorarse, al igual que en el caso de Tito, que la verdadera causa de su fallecimiento había sido el SIDA. Pues hubo toda clase de especulaciones y una de ellas es que se había muerto de SIDA. Pero de lo que yo sí estoy cierta fue que tenía cáncer. Eso sí, si se le juntó SIDA con cáncer, ¿es probable? No lo sé. Pero cáncer sí tenía, porque él sufría de unos dolores de estómago horribles. Pues mira, al principio sí me indignaba y al principio sí me molestaba y al principio me daba mucho coraje porque no se vale, ¿no? No se vale, y menos colgarte de un muerto, ¿no? No, sí, murió de SIDA, sí, no, es que pues yo lo conocí y a mí me lo dijo y... ¿Quieres el acta de defunción? Yo creo que está más marcado que en los actas de defunciones dices, aquí está y se murió de esto y punto, ¿no?
Los rumores sobre la causa de muerte de Calixto aún seguían sin acallarse, cuando comenzaron a circular otros más, pero ahora relacionados con el fallecimiento de Jagger. El 16 de octubre de 1997, otra terrible noticia relacionada con quienes le habían dado vida a los Cachunes inundó los titulares de las secciones de espectáculos. José Flores Jagger había fallecido a los 41 años de edad, aunque en un principio se dijo que había sido por un paro cardíaco. Después se hizo público que su muerte había estado directamente relacionada con problemas hepáticos, debido al problema que el actor arrastraba con el alcohol desde hace mucho tiempo atrás. La gira de repente tocabas a su habitación y te abría y decías, híjole, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, era difícil, ¿no? O sea, había mucho alcohol ahí, ¿no? Hicimos una temporada de matinés, que cuando yo entré y vi en el camerino ya un fajo de alcohol a las 11 de la mañana, dije, ah, caray, creo que aquí está medio complicada la situación. Dices, ¿y qué te pasa, Jagger, que ya con la voz cortada y otra vez todavía andas con el alcohol encima? Yo lo llegué a ver en situación muy, muy, muy triste, cargando a su bebé, porque la adoración de su vida era su hijo. Yo sí te puedo decir que hubo algún día que le saqué la vuelta, que dije, no lo quiero saludar, porque andaba borracho y andaba con el niño. Y dije, eso sí no se vale, eso no me gusta. Cuando se estaba haciendo agujetas de color de rosa, hicieron un mundialito de las estrellas. Y yo ahí lo vi maltratadón. Lo saludé normal, pero le pregunté a Rocío qué tenía y me dijo que había estado teniendo muchos problemas con el hígado. Tuvo una enfermedad de cirrosis o no sé qué cosa que le pasó. Y bueno, ese sí, digo, no paró nunca, ¿no? Y ya cuando me enteré de que se había muerto, me dio mucho coraje. Mucho coraje. Dije, yo ya lo veía venir. Tan joven y con tu bebé y además con mucho talento para seguir una buena carrera. Entonces, pero bueno, yo pienso que ahí sí cada quien escoge su futuro y su final, ¿no? Antes de que la década de los 90 llegara a su fin, Cachún Cachún Ra Ra perdió a dos grandes amigos más. Pati Juárez, directora de cámaras del programa, quien falleció el 13 de marzo de 1997 a los 42 años de edad de un derrame en el esófago. Y Adrián Joaquín Ramos Gutiérrez. Pepe Celaya, quien murió el 8 de octubre de 1999 a los 54 años de edad debido a un problema renal. El 11 de febrero del 2004 llegaron más noticias desoladoras. María Alejandra Mendiola, mejor conocida como Alejandra Espejo o la señorita Espejo de los Cachunes, había muerto. Tito Guillén Herrera, el marido de Alejandra, declaró en algún momento que ella sufrió de un problema pulmonar y un ensanchamiento en el corazón detectado 5 años antes de su muerte. Pero en realidad la extraña dolencia que le cobró la vida nunca recibió un diagnóstico exacto. Entonces yo le decía, comadre, ¿qué te pasa? Pues pregúntale a los médicos. Porque la desahuciaron, pero nunca le dijeron que si era el riñón o se llenaba de agua y luego se le bajaba. Yo la vi como inflada, una mujer con ese cuerpazo. Y luego la volví a ver y ya desinflada. Y la última vez que la vi, Alejandra era un cadáver, caminando. Y a mí me impresionó mucho el aspecto de Ale. La vi desfigurada prácticamente. Y Sergio me comentó que había sido una negligencia médica la que la había metido en un problema de salud terrible, que finalmente fue el que la mató. En el Santa Elena, los hospitales estos que había de Landa, nunca le dijeron bien a mi semana, tú sabes mejor que yo. ¿De qué exactamente? Que porque si el riñón, que porque si que entonces le daban un medicamento y no le funcionaba, había un color rarísimo. Nunca le dieron al clavo realmente de lo que fue. El 25 de diciembre del 2005 se sumó un nombre más a la lista de las grandes pérdidas del elenco de Cachún Cachún Ra Ra, Manuel Gurría, quien le dio vida al inspector Tenorio de la preparatoria, cómplice incondicional de la maestra Godzilla, fallecido víctima del cáncer. Pues claro que no lo saben. Quiero decir que no tienen clases ninguno de ustedes. Sí, maestro. Entonces, ¿qué esperan para irse y entrar a ellas? Quizá invadidos por la nostalgia,
quizá por un sentimiento de pérdida y vacío, o quizá en pos de recordar viejos tiempos y recuperar a los personajes que aún siguen vigentes en la memoria del público, a finales de 1999 se comenzó a hablar de un posible reencuentro entre los Cachunes. Sin embargo, no todos se mostraron entusiasmados con la idea. Porque yo fui el que inicié todo ese reencuentro. Le hablé a Lupita y le dije, vamos a juntarnos. Cuando alguien me ha dicho, oye, vamos a juntar a los Cachunes, ¿a cuáles? Los que no están en Miami ya se murieron. ¿A cuáles vas a juntar? Lupita Sandoval de un lado. Cuando Lupita trató de reunir, ¿a quién reunía? Éramos 4 gatos. En una ocasión quisieron rehacer la obra, nos reunimos con Luis de Llano, 4 gatos. Sí, en ese aspecto soy un poco radical. Si ya terminé algo, ya lo terminé. Mi relación con ellos como amiga sigue. Y te digo, me encantaría volverme a ver con ellos. Pero profesionalmente volver a hacer la Babi, ya acabé, ya pasó. Y no lo quise hacer sencillamente porque pienso que no es lo mismo que un grupo musical. No importa cómo estés, si tienes canas, si estás arrugado, si tienes un poco de panza, o estás más flaca o flaco, no importa, son éxitos musicales. Pero un programa que fue de imagen, que fue comedia, tratar de juntar a la misma gente cuando ya no te vienen los libros en la mano, o sea, cuando ya eres un hombre hecho y derecho, no considero que no. Finalmente, cuando el espectáculo se estrenó en diciembre de 2000 en el Teatro Blanquita, únicamente con Beto, Popochas, Lenguardo, Petunia, la señorita Espejo, el profesor Villafuerte y Miss Evergreen, no hubo la misma magia en el escenario. Fue un fracaso espantoso. ¿En el Blanquita? Sí, fue horroroso. No se logró. Nos fue muy mal. Muy mal porque no lo hicimos, o sea, no estaba bien estructurado, pero sobre todo nos fue mal porque no tuvimos el apoyo que realmente pensábamos que nos iba a dar la empresa. Pero nos dieron permiso de usar el nombre, pero no nos dieron permiso de anunciarnos, más que en la radio. Creo que había 3 filas. ¿Y qué era Lupe, el profesor Villafuerte, Gerardo? La verdad ni me enteré bien a bien hasta que le dije, no me hablaron, me hicieron el feo. Y eso fue de lo que yo me burlé. Creo que todo lo malo al respecto de la indisciplina volvió a salir, ¿me entiendes? Entonces dices, no podemos estar juntos, ya no podemos estar juntos, porque aparte ya no hay nadie que nos esté... Como que regresamos quisimos regresar a ser los niños de 20 años que ya no éramos. Ni nos pudimos juntar los que nos debíamos de haber juntado, ni se escribió el texto como debía, ni nos produjo quien nos debió haber producido. O sea, fue finalmente un fracaso, bueno, pero fue un intento. No hay que arrepentirse. Pero todavía tengo interés, por ejemplo, no precisamente que sea algo de Cachún, pero hacer un reencuentro otra vez, pero haciendo o una obra o un centro nocturno. Hoy en día, la vida ha llevado por caminos muy distintos a cada uno de los actores que hace muchos años habitaron juntos la preparatoria Cachún. En Miami tengo una escuela que maneja mi hijo mayor para preparar actores para la televisión. En este instante estoy haciendo un programa para el Canal 22 de teatro. Yo conduzco y dirijo. Estoy en la parodia, ahorita vengo de grabar la parodia. Tengo un show de centro nocturno cómico político que me ha ido muy bien, eso lo hago normalmente en el interior de la República. Y acabo de hacer algunos programas pilotos. Actualmente vivo en Los Ángeles, he hecho algunas series en inglés. ER, CSI Miami, The Division, The Shield, varias series. Hice una película con el gran director John Sayles que se llama Silver City. Esa se estrenó hace poco. Nunca pensé en venirme a Miami. Me vine a pasar unas vacaciones un mes y llevo 14 años. Sí, y ya no regresé porque empecé a ver un mercado aquí latino muy bueno. Traía un background de actor conocido, un buen currículum, una buena trayectoria en televisión, pero realmente no estaba aquí yo estereotipado como Cachún. Tengo ofertas de hacer una pastorela con Miguel Sabido y Irene Sabido, que estoy muy contenta. Hice lo del programa del Mundial, que para mí ha sido muy importante porque la conducción no me habían dado el chance de hacerlo en televisión. Entonces, para mí fue un reto
logrado. Estoy con Horacio Villalobos en Desde Gallola, muy divertida. Estoy asociado en un lugarcito de comediantes que se llama La Carcajada, ahí estoy desde noviembre, que yo hago el reparto, llevo los compañeros actores, yo trabajo ahí. Cuando me vine yo estaba a punto de abrir una escuela de danza en México, entonces dije, bueno, lo de menos la abro en Jalapa. Cuando me encuentro con esa situación dije, no es una escuela de danza, es un centro de iniciación artística lo que requiere esta ciudad. Esta escuela se llama Isadora, Arte en Movimiento. Soy directora de telenovelas, llevo 10 telenovelas como directora de escena, tengo proyectos, pues ser abuela porque tengo 2 hijas ya casaderas pero no veo claro, y seguir disfrutando de mi vida. Y ahora estás en Hoy No Me Puedo Levantar. Hoy No Me Puedo Levantar es un musical diferente. Yo creo que las cosas se van transformando, se tienen que ir transformando. Y afortunadamente me toca estar en esta transformación. No es la comedia musical clásica, es un concierto teatralizado. Entonces, en el momento en que la sacas de contexto de una comedia musical, te exige el doble de cosas. Yo me siento de regreso en Cachún con esta obra. Hagan lo que hagan y estén donde estén. Hoy en día, todos y cada uno de los personajes de Cachún, Cachún, Rarrá y los actores que les dieron vida siempre tendrán un lugar importante en la historia de la televisión mexicana, pero sobre todo en el corazón del público, que animaron con sus porros, conmovieron con sus conflictos y divirtieron con sus aventuras durante tantos años. Los espero la próxima semana para presentarles las historias engarzadas de la talentosa mujer hecha voz, María del Sol. Yo soy Pilar Isla y nos vemos el próximo sábado. Buenas noches.